Ya, listo chiquillos. Buenas tardes. Espero que estén bien y vamos a comenzar nuestra clase. ¿Ya? Vamos a compartir pantalla primero que nada y déjenme ampliar esto. Ya chiquillos, nosotros empezamos a ver, acuérdense, hace varias clases atrás, empezamos a ver el tema de cómo funciona la introducción a la economía y la clase pasada cómo funciona el mercado, ¿ya? Hoy día vamos a recordar algo de eso y vamos a agregar otros elementos más a saber cómo funciona el mercado. Entonces, seguimos. Aquí tenemos el objetivo del programa de historia en este caso, primero medio, ¿ya? Y lo que explicar el funcionamiento del mercado, cómo se determinan los precios, la relación entre oferta y demanda, los factores que pueden alterarlo, por ejemplo, monopolio, colusión, inflación, deflación, la fijación de precios y aranceles, entre otros, ¿ya? Esta última parte, la que nosotros tenemos que ver hoy día, es lo que aparece como inflación, deflación, ¿ya? Sin dejar de ver lo anterior, ¿ya? Entonces, esa es la parte que vamos a agregar a lo de la clase, ¿ya? En el fondo, aquí es como harta teoría, pero uno tiene que tratar de, digamos, de pensar en lo que uno hace en la vida diaria, ¿ya? Yo les dije, la economía es parte de nuestra vida, nos guste o no nos guste, ¿ya? Sobre todo nos damos cuenta cuando hay situaciones negativas, ¿ya? Cuando suben los precios, por ejemplo, los ingresos siguen igual, entonces cuando pasan ese tipo de cosas y que nos afectan a nosotros, a nuestras familias, ahí nosotros nos damos cuenta de que la economía funciona todos los días ya en nuestra vida, ¿sí? Lo que hablamos la otra vez. Ya. Y el objetivo de la clase, conocer cómo funciona el mercado, ¿ya? Aquí la introducción que hicimos, y de hecho hoy día revisaba una información y ya aparecieron, por ejemplo, los precios de las arriendos de los sectores, por ejemplo, en las playas más cotizadas o en las zonas de los lagos, por ejemplo, en que se daba el precio, por ejemplo, que habían tenido el año pasado y los precios de ahora. Y todos subieron bastante y, como me dijo uno de ustedes en clase, eso es porque hay más demanda. O sea, la gente después de más de, bueno, un año, algunos que no salieron el año pasado, en el verano, encerrados o esa situación de que no se puede salir o que no se puede viajar, muchas personas están decidiendo ya partir. Entonces, hay demanda, por eso suben los precios y ahí nosotros explicamos lo que era la ley de la oferta y la demanda, ¿cierto? Ahora, todo esto ocurre o se origina en la relación que existe entre los agentes económicos. Acuérdense cuáles eran los agentes económicos: la familia, la empresa, el Estado y el sector externo, ¿ya? Y esta relación o este vínculo se hace a través del mercado, ¿ya? Y nosotros dijimos qué es lo que era el mercado. El mercado puede ser solamente físico, o sea, el lugar donde yo voy a comprar físicamente, o puede haber un mercado virtual. Puede haber un mercado con las cosas, o hay un mercado virtual También virtual. también, ¿cierto? También virtual. Por lo tanto, sobre todo ahora, con todo esto de la pandemia, acuérdense que muchas cosas han funcionado de manera virtual, ¿ya? Entonces, ahí también eso es importante. Existe entonces que lo que es el mercado, el escenario físico o virtual en el que se produce
las transacciones o intercambio de bienes y servicios entre quienes desean adquirirlos y quienes los ofrecen. ¿Ya? Y nosotros dijimos que para que exista un mercado deben existir los compradores, o sea, quienes demanden. Y cuando uno necesita algo, uno dice, ya, necesito esto, veo si lo puedo adquirir o no, ya, yo demando esto, ya, yo necesito esto, ¿ya? Pero también puede ser algo que uno piensa que a futuro puede hacer, ¿ya? Uno puede decir, ya estamos ahora terminando noviembre, ya en febrero ya nos vamos a ir de vacaciones, potencial, porque puede que algo suceda y resulta que no se pudo, ¿ya? Entonces, son compradores reales o potenciales. Los reales son aquellos que sí, digamos, adquieren un producto, en este caso, y los potenciales son los posibles, ¿ya? Que pueden tener una necesidad, un deseo, que quieren satisfacer, y la voluntad también para hacerlo. Y eso es lo que se llama la demanda. Acuérdense, en términos económicos, la demanda es eso. Y en el caso de la oferta, en este caso, la oferta está representada por aquellos que eh, ofrecen al mercado algún producto o alguna necesidad que las personas necesitan o quieren satisfacer, ¿cierto? Entonces, ellos ofrecen, por eso la palabra oferta, ¿ya? No es que bajan los precios, no, ¿ya? Eh, Está mal usada la palabra, yo les dije, en términos económicos, entonces la palabra oferta es lo que se ofrece al mercado. Lo otro se llama liquidación, cuando se bajan los precios o este tipo ¿cómo se llama? De actividades que se hacen, ahora es el Black Friday, ¿ya? Estos, digamos, eventos que se hacen en que al parecer, a veces no ocurre eso, se bajan los precios de los productos como una especie de liquidación, ¿ya? Entonces, eso acá ocurre y tenemos la demanda y la oferta. Ahora, el precio. El precio es el vínculo que está entre lo que es los compradores y los vendedores, ¿ya? Entonces, hay como una especie de acuerdo en este caso, pero no se pone de cualquier manera, el precio no se fija de cualquier forma, ¿ya? No es al lote así como que no, esto va a costar esto porque a mí se me ocurrió, no, sino que el precio, el precio final, digamos, o de un producto, de un servicio, llega a ser eso porque ha pasado por varias etapas, ¿ya? Pero el precio es lo que nos vincula a quienes ofrecen un producto o un servicio y a quienes quieren adquirir, quienes demandan ese producto o ese servicio, ¿ya? Entonces aquí hay un acuerdo. Si yo estoy de acuerdo en pagar eso, lo pago y si no, simplemente no se hace la transacción, ¿ya? Entonces, en el mercado, ya sea físico o virtual, interactúan los agentes económicos, ¿ya? O sea, la familia, el Estado, ¿ya? Las empresas, mediante lo que es la oferta y la demanda, ¿ya? De algún bien o de algún servicio que se esté transando, ¿ya? Ahora, nosotros sabemos que la oferta entonces es aquello que se ofrece al mercado y que los productores están dispuestos a vender, ¿ya? A un determinado precio, ¿cierto? Eso es la oferta. Y la demanda, aquello que los compradores están dispuestos a adquirir o a consumir, ¿sí? Ahora, si el precio, nosotros lo veíamos también en la clase anterior, si el precio de un producto sube, ¿qué pasa con la gente que quiere comprar? ¿Querrá comprar un producto que está a un precio muy alto? ¿Qué sucederá? O al revés, a la inversa. ¿Qué pasa cuando un producto baja de precio?
¿qué sucede con la demanda? Piensen, si un producto baja de precio, en este caso, si baja de precio, muchos estarán dispuestos a comprar. Al contrario, si sube de precio, muchos van a desistir y van a decir, no, 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 voy a esperar que pueda bajar, esperaré un tiempo, ¿cierto? Ahora, ¿qué factores, cómo se fija el precio? El precio de un producto, ¿ya? El precio de un producto se fija determinando o estableciendo distintos factores o distintos elementos, ¿cierto? Acuérdense que el precio es el valor de intercambio que tiene un bien o un servicio establecido entre quienes ofrecen y quienes van a comprar. Y acuérdense que en el caso de los precios, los factores dependen por lo que es la demanda, la oferta, el costo de producción, la escasez del producto, el tamaño del mercado, el precio de los bienes del mismo tipo, las características de la competencia, los gustos, las modas, ¿ya? Las características socioeconómicas de quienes pueden desear el producto, los imponderables, es decir, aquello que no está dentro de los cálculos que se hacen, aquello que surge como un imponderable. Pueden ser coyunturas políticas, ¿ya? O sea, cambios políticos en algunos países, situaciones climáticas, ¿ya? U otras, como por ejemplo, en el caso de todo, bueno, no solamente nosotros, sino que todo el planeta, en este caso, la pandemia. La pandemia fue un imponderable que llegó y hubo que adaptarse desde el punto económico a lo que venía, ¿ya? Entonces, es complicado ahí. Tenemos entonces como la fijación de precios. Ahora, también nosotros revisamos lo que eran los factores que alteran el mercado. Y dijimos que habían dos tipos de mercado, uno de competencia perfecta y otro de competencia imperfecta. Este de competencia perfecta, como su nombre lo indica, ahí funciona lo que es la ley de la oferta, la demanda, de manera, digamos, libre, ¿ya? Hay una cantidad de oferentes y hay una cantidad de demandantes. Por lo tanto, ninguno puede controlar los precios, ¿ya? Además, existe transparencia, o sea, está la información y compiten lealmente sin ponerse de acuerdo, digamos, para favorecerse, ¿ya? Los compradores saben que hay varios vendedores y quienes compran, a quienes compran, y los vendedores saben que ofrecen productos similares a otros. O sea, todo funciona bien. Por eso se llama mercado de competencia perfecta. Pero nosotros sabemos que hay también mercados de competencia imperfecta, ¿ya? Y aquí, ¿por qué imperfecta? Porque de alguna manera los productores pueden manejar o controlar los precios, ¿ya? Pueden de alguna forma no dejar que la ley de la oferta y la demanda funcione, ¿ya? Y estas intervenciones, los más conocidos que nosotros nos vimos en clase son, por ejemplo, los monopolios. Acuérdense que dijimos que mono significa uno, en que una persona o una empresa que produce un bien o un servicio eh, es él solo o la empresa sola la que produce ese bien o ese servicio. No tiene competencia y además lo que producen no puede ser reemplazado por otro producto. O sea, es la única alternativa que tienen los consumidores, ¿ya? Entonces ahí controlan todo. Y por otro lado están los llamados oligopolios, en que ahí no hay uno solo, sino que pueden haber dos, tres que pueden controlar, ¿ya? Eh, y de esa manera intervenir los precios, las cantidades de productos en el mercado, ¿ya? Y aparece lo que se llama la colusión.
¿Y qué es lo que es? Ponerse, coludirse, ponerse de acuerdo. En este caso, ¿para qué? Para no dejar que la ley de la oferta y la demanda funcione y este sistema que funciona con la ley de la oferta y la demanda no establece fijar precios. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos se ponen de acuerdo para fijar precios, ¿ya? Y establecer también, por ejemplo, cuotas de producción. O sea, cuánto van a producir, cuánto van a invertir, qué precio le van a poner a los productos, ¿ya? Entonces, eh, aquí intervienen en lo que es el funcionamiento de lo que sería un mercado perfecto, ¿ya? Y estos son, habiendo un monopolio, un oligopolio. Y tenemos la imagen entonces en que funciona lo que es el mercado. Aquí hay un mercado físico, acuérdense que hay uno virtual también, sobre todo en estas épocas, y cómo se está establecido el precio, y es el precio y la relación entre lo que se ofrece y lo que se demanda o se necesita. Y tenemos acá entonces las imágenes de un mercado físico, lo que es el funcionamiento de la oferta y la demanda, ¿ya? Lo mismo. Y acá da un ejemplo de los precios navideños, ya en que tienden en esta época obviamente a subir, porque es la época en que ya se están comprando todos esos elementos, ¿sí? Y aquí tenemos imágenes de lo que son los tipos de mercado, ¿ya? Según la competencia. Y cuando hay competencia perfecta, entonces tenemos todo perfecto, todo funciona ahí bien, ¿ya? Pero en la competencia imperfecta, o sea, el mercado de competencia imperfecta, está el monopolio, ¿ya? Un solo vendedor ofertante, que puede ser una sola persona, una empresa, un solo producto sin sustituto, o sea, un producto que uno no puede reemplazar, ¿ya? Y muchos compradores. Entonces, ¿qué puede hacer? ¿Qué riesgo se corre en un monopolio? Si es una sola empresa, una sola persona que ofrece un producto o un producto que no tiene sustituto, no tiene competencia, ¿qué puede pasar ahí con los precios? Si uno solo maneja todo, ¿quién me puede decir? ¿Qué puede suceder ahí con los precios de los productos dentro de lo que sería un monopolio? Los tendría muy altos. Claro, podría manejarlo, ¿cierto? A su conveniencia, ¿ya? Y nosotros en la clase, perdón, explicamos que existen algunos monopolios que son legales, pero que porque no hay otra alternativa, digamos, otra factibilidad. Ya hablamos de, acuérdense, la energía eléctrica, el agua, ya el abastecimiento de energía eléctrica del agua, eh, Las pero que autopistas serían un monopolio. también en algunos casos, pero ahí se licita, pero ahí se fiscaliza también, ¿eh? Pero sí, en algunas cosas han funcionado como monopolio, sobre todo cuando se cobra por las multas y cuando los TAC y todo eso, algunas de Por esas empresas ejemplo, que manejan eso como que monopolio, sí. cobran, porque las autopistas cobran partes, pero no Sí, son sí, del TAC. Estado. ¿Por qué pasa eso? Mira, en general, estos parques que son no de las autopistas, sino que se ponen en otros lugares, que son en las comunas y se colocan cámaras, pero no son las de los TAC. eh, Esas van a beneficio municipal, ¿ya? Y la ley favorece a estas empresas porque aparte de eso que tú dices, también cobran, van subiendo si alguien queda moroso con esto, aparte de no poder sacar el permiso de circulación porque tiene deudas. En este caso, ¿qué es lo que pasa? Van subiendo los precios ¿cómo decir? A su criterio, para no usar la palabra antojo, a su criterio. Y la ley muchas veces permite eso porque no, a ver, ¿cómo decir? La ley se redactó de tal manera que quedan muchas veces vacíos, ¿ya? Y dentro de la ley muchas veces se establece que los cobros van a beneficio de la empresa que administra, en este caso la autopista, ¿ya? Y lo hacen porque la ley se los permite, ¿se fijan?
Y ahí ocurre, y eso sí, ese es un ejemplo que uno puede decir, sí, funciona como un monopolio, porque el Estado al otorgar esa autorización, redactó la ley, se aprobó la ley, pero quedaron vacíos legales, y ahí, habiendo vacíos legales, ahí se pueden hacer algunas cosas que no dice la ley que no lo pueden hacer. No sé si me entienden la palabra, lo que quiero explicar. Pero en el fondo sí, sí, puede ser un ejemplo de lo que sería un monopolio en algunos aspectos, ¿ya? Ya. Ahora, podría ser un monopolio siempre que, digamos, legal, siempre que hubiesen el Ministerio de Transporte o alguna empresa del Estado, un organismo que fiscalizara. Y eso ha sido discutido, sí, ¿eh? Ha sido discutido. Yo sé que se ha mejorado bastante porque los beneficiaba harto, en este caso, a estas empresas que administran los TAC, por ejemplo. Eso es lo que más. Y en las autopistas, no la otra Claro, tipo de calles. porque alguien que no tiene TAC no puede pasar por la No, autopista. no, tiene que comprar un pase, aquí hay un pase diario que se llama. Sí. No puede pasar por si no es parte, ¿ya? Entonces, esa es la situación. Y claro, los que son, es un beneficio, no son a beneficio fiscal. Los otros partes son a beneficio municipal, ¿ya? O sea, a beneficio del Estado, pero a través de los municipios. Los que cobran los carabineros, aplican los carabineros, no cobran, aplican los carabineros, y otros que son con cámaras, que no me recuerdo el nombre correcto, preciso en este momento, pero que son cámaras que se ponen en las calles y que a alguna infracción, a la infracción, se, digamos, le llega a la casa la foto, todo, con la patente clarita. Entonces, Sí. eso sucede, ¿ya? Pero lo de las taxis, eso podría ser considerado porque ellos administran las autopistas. Y, como dijimos, el oligopolio, que es un grupo que tiene un producto y que compiten entre sí, pero corren el riesgo de coludirse, ponerse de acuerdo. Y nosotros vimos algunos casos también en Chile, como los más conocidos, pero no son los únicos. El caso del confort, el caso de los pollos, el caso de las farmacias. Y ahora último, este año surgió una colusión entre las empresas que transportan valores, ¿ya? Esas empresas que transportan dinero, estos valores, Brinks, que no me acuerdo la otra, Prosegur, y hay otra más que nunca me acuerdo el nombre, ¿ya? Pero eran tres que también se coludieron, se pusieron de acuerdo para el cobro de, digamos, de este servicio, porque ellos prestan un servicio a las entidades bancarias, a las empresas del transporte de valores, ¿ya? Porque no se pueden transportar ni dinero, ni otras especies que son valoradas, no se pueden transportar en cualquier cosa. Entonces también ahora último se dio esa situación. Y el monosomnium, que es mucho más raro que muchos vendedores, harto producto, pero un solo comprador. Es como más extraño lo que es el funcionamiento del mercado, pero existe. Ya. Ahora sí, vamos a relacionarnos también siguiendo con el mercado, con fenómenos que ocurren, ¿ya? Dentro del mercado. Y yo aquí puse, el título está en la parte inferior, es la inflación. Déjenme leer algo. Dice, cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. Vamos a ver. Dice, en enero de 1921, un periódico en Alemania costaba 30 centavos de marco. El marco es la moneda que había en Alemania. 30 centavos, o sea, ni siquiera un marco, sino que 30 centavos de marco en 1921. Dice, menos de 2 años después, en noviembre de 1922, el mismo periódico tenía un precio de, miren, fíjense, no, yo no me equivoqué en escribir, 70 millones de marcos. O sea, subió de costar 30 centavos de marco alemán, a 70 millones de marcos. Y todos los precios de la economía alemana aumentaron al mismo ritmo. ¿Se fijan lo que subió en este caso el precio de un periódico, de un diario? De 30 centavos de marco, que era la moneda que usaban los alemanes, en 1921, a noviembre de 1922,
70 millones de marcos. El mismo producto. A eso se le llama inflación y algunos dirían hiperinflación. Entonces, ¿qué es lo que es? La inflación es cuando se produce un alza sostenida de los precios. Se infla, ¿ya? ¿Y qué sucede? Los precios van subiendo, 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 pero los ingresos, o sea, lo que tienen, el dinero que tienen las personas para adquirir bienes y servicios sigue siendo el mismo, ¿ya? Por lo tanto, la inflación afecta a las personas, ¿ya? ¿Por qué? Porque sus ingresos siguen siendo los mismos, pero lo que puede adquirir con ese ingreso es menos. ¿Por qué? Porque los precios están constantemente subiendo, ¿ya? Entonces uno dice, no, pues hay que emitir más dinero, hay que fabricar más dinero, pero esa no es la solución. ¿Por qué? Dice, cuando un gobierno emite grandes cantidades de dinero, el valor de este disminuye, ¿ya? Por ejemplo, a principios de 1920 en Alemania, cuando los precios se triplicaban, en promedio cada mes, la cantidad de dinero que el gobierno emitía también se triplicaba mensualmente. O sea, en esa época se pensó en, digamos, disminuir el problema de la inflación emitiendo más dinero. ¿Qué es lo que es emitir dinero? Acuérdense que los países tienen cada uno, bueno, en Europa ahora no, tienen una moneda comunitaria, pero algunos otros países no. En el caso nuestro, nosotros tenemos una moneda, ¿cierto? Que es el peso. Y el Estado decide cuánto de ese dinero va a emitir, cuánto se va a fabricar, cuánto va a salir a circulación, ¿ya? Eh, ¿Para qué? Porque ellos van decidiendo a medida que hay circulante o no hay circulante, si en algún momento baja esto, se ingresa una cantidad de dinero, otras veces sucede cuando pasa el dólar cambia de precio. En general, los gobiernos lo hacen a través de un organismo que tienen, que es el Banco Central, ¿ya? Pero a lo que yo voy es a que ustedes se den cuenta que en esto de la inflación no es algo, porque seguramente lo han escuchado en las noticias, hablar de la inflación, ¿ya? Y esto no es algo nuevo, sino que es algo que ocurre en las economías y aquí estamos hablando de una Alemania de los años 20, una Alemania que venía saliendo de la Primera Guerra Mundial. Además encima se estaba empezando a recuperar de lo que había sido la guerra. Pero aquí fíjense, de 30 centavos a 70 millones, ¿ya? O sea, en menos de 2 años, así subieron los precios, ¿ya? Eso se llama inflación, así con todas sus letras. Ahora diríamos hiperinflación, o sea, ahí muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que es la inflación? Dice, es el incremento o aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un lapso de tiempo, ¿ya? Esto significa que el dinero pierde valor y disminuye la capacidad de adquisición de bienes. Ahora, eh, ¿por qué? Bueno, ya entendemos que van subiendo los precios constantemente durante un tiempo determinado, ¿ya? O cuando la inflación es más alta, los precios van subiendo prácticamente todos los días. Hay ya una inflación ya desatada, sin control, ¿ya? Entonces van subiendo los precios de manera generalizada, sostenida por un tiempo. Ahora, ¿por qué el dinero pierde valor? Porque las personas, sus ingresos siguen siendo los mismos, ¿ya? Entonces, lo que uno compraba, una cantidad de cosas, de bienes o servicios que uno podía pagar en un determinado mes, como los precios siguen subiendo, al mes siguiente van a ser menos. Por lo tanto, el dinero pierde su poder adquisitivo. O sea, con la misma cantidad, compro menos. Si yo en este momento voy a un supermercado, voy con 20.000 pesos, compro menos cosas de las que pude haber comprado hace 2, 3 años atrás. Entonces, sigue siendo los mismos 20.000, pero que tienen un menor, digamos, poder adquisitivo. O sea, puedo comprar menos cosas con el billete de 20.000. ¿Ya? A eso se le llama inflación. Y eso, como les digo, afecta
Profesora, ¿y por qué la moneda se va devaluando? Generalmente porque se precio, por ejemplo, hay situaciones que pueden ser económicas, políticas, sociales, se va devaluando, o sea, vale menos. Ahí vamos a explicar, ya vamos a llegar a eso ya. Entonces, ahora, ¿cuáles serían las causas más comunes? Dice, las causas más comunes de este fenómeno, es decir, la inflación, son el aumento de la demanda de bienes por sobre la oferta, ¿ya? O el aumento de la cantidad de dinero impreso en una economía. Cuando la inflación es progresiva y sustancial, tiende a generar incertidumbre en las decisiones económicas, ¿ya? Es decir, ¿por qué puede pasar esto? ¿Por qué suben los precios? Porque la demanda es muy alta frente a un producto que es escaso, ¿ya? Y lo otro, lo que mencionamos, porque muchos estados ingresan, digamos, a la economía más dinero, ¿ya? Y el dinero impreso en este caso va perdiendo su valor. Ahora, esto afecta a nosotros, los consumidores comunes y corrientes, pero también afecta a los países en general. ¿Por qué? Porque muchas veces hay que tomar decisiones económicas y los inversionistas extranjeros no van a invertir en un país que es inseguro o que la inflación está subiendo, subiendo, subiendo de manera ya sin control. ¿Sí? Ahora, los países tienen políticas inflacionarias. En el caso de Chile, esta política inflacionaria la controla, la tiene a su cargo el Banco Central. El Banco Central pone como tope, como límite, una inflación de un 3%. ¿Ya? Pero en la actualidad, nosotros, con todas las situaciones que ha habido de pandemia, de problemas sociales, nosotros vamos ya en una inflación de un 5,7%. O sea, ya casi doblamos la inflación como meta que se fija el Banco Central. Por eso se toman medidas en aumentar, por ejemplo, las tasas de interés, etcétera, ¿ya? Como para frenar esta inflación. Aquí tenemos bueno, yo busqué unas imágenes ahí para que les quedara la inflación, entonces los precios se van a las nubes y a la gente le cuesta mucho más adquirir productos, ¿ya? Una imagen clarita. Y tenemos otra en que los precios también van subiendo, subiendo, subiendo. Y aquí específicamente aparecen precios de productos que son básicos, ¿ya? De consumo básico, como la carne, la leche, las verduras, ¿ya? Que van subiendo de precio, pero y al subir de precio se hacen más difícil que las personas puedan adquirirla porque los salarios, los sueldos siguen siendo los mismos, no suben. Aquí viene lo que tú me preguntaste, la devaluación. Dice, tal como nombre, devaluación. Dice, es la caída en el valor de la moneda de un país en relación con otra moneda cotizada en los mercados internacionales. Por ejemplo, el dólar estadounidense, el euro o el yen. El yen es la moneda japonesa. Son monedas fuertes, ¿ya? Entonces, la moneda local, por ejemplo, en este caso pierde valor frente a una moneda que se transa a nivel internacional, que es una moneda más fuerte, como el dólar estadounidense, el euro o el yen. Ahora, ¿por qué puede ocurrir esto? Dice, esto puede ocurrir por la falta de demanda por la moneda local o escasa confianza en la estabilidad de la economía local, entre otras causas. ¿Ya? Es decir, muchas veces la inestabilidad de la economía de los países provoca que su moneda se devalúe. No es lo mismo, por ejemplo, que nosotros paguemos, ya, nosotros para comprar dólares, un dólar cueste 500 pesos, 600 pesos, a que cueste 800 pesos, 900 pesos. Cuando cuesta más es porque la moneda nuestra se devaluó. ¿Por qué se devaluó? Por situaciones que han ocurrido de tipo, pueden ser situaciones políticas, hasta las elecciones políticas provocan estas situaciones.
¿ya? Sociales, ¿ya? Inestabilidad que haya en el país puede provocar que se devalúe, que nuestra moneda local valga menos frente a una moneda que se transa a nivel internacional, ¿ya? Dice, un impacto de la devaluación es el encarecimiento del costo de la vida, ¿ya? En un país que tiene su moneda devaluada, las importaciones se encarecen, lo que aumenta los precios de bienes y servicios importados. O sea, nosotros cada vez que sube, por ejemplo, el dólar, los productos que nosotros compramos importados son más caros para nosotros. Pensemos, las tecnologías que nosotros usamos, o sea, la electrónica, los celulares, computadores, todos los otros elementos que nosotros utilizamos, cada vez que el dólar sube, porque todos esos son importados, cada vez que el dólar sube, sube los precios de estos bienes, ¿ya? Y la moneda nuestra obviamente se devalúa, ¿ya? Y a la persona le cuesta mucho más adquirir un tipo de bien de este tipo. Y por último tenemos la deflación. Si la inflación es que los precios suben, la deflación es todo lo contrario. Dice, es una situación en la que tiene lugar un descenso del nivel de los precios durante un periodo prolongado. Se le llama también inflación negativa. O sea, si la inflación, los precios suben constantemente, en la deflación los precios bajan. Se llama deflación o inflación negativa. Dice, se produce cuando la oferta de bienes y servicios en una economía es mayor a la demanda, ya sea porque la demanda es insuficiente o por el exceso de oferta. O sea, cuando hay un exceso de oferta, las personas no compran, los precios tienden a ir bajando, bajando, y llegan a un nivel en que ya se producen quiebras. ¿Por qué? Porque acuérdense que todos los productos tienen un costo de producción, y en base a eso se establece un precio. ¿Se fijan? Los precios no pueden bajar eternamente. Por eso se produce esto que se llama la deflación o inflación negativa, ¿ya? Acá tenemos una imagen de lo que es la inflación, va subiendo, la deflación va bajando los precios, ¿ya? Eso sucede en las economías. Normalmente lo preocupante es la inflación en este momento, la deflación también en un momento que se entró en una crisis en que había una sobreproducción, un sobrestock de productos, que fue para la crisis del año 29, ¿ya? Entonces los precios bajaron y ahí ya empezaron a haber quiebras a todo nivel, como ya nosotros sabemos bien, lo que fue la crisis del año 1929. Ya, chiquillos, nosotros tenemos prueba del viernes que viene al otro, o sea, el viernes 10 de diciembre, y que lo que entra, todo lo que hemos visto del funcionamiento del mercado, ¿ya? Entonces, vamos a dejar de compartir. Ya, listo. Ya, chiquillos, dudas, consultas, tienen que haber escuchado de estos términos, ¿cierto? De inflación, ¿ya? De, a lo mejor deflación no tanto, pero sí de inflación, que ahora último en Chile está, como les digo, la meta del Banco Central es un 3% para controlar todo lo que es precio, etcétera. Digamos que no suba, no sé, la inflación no vaya, digamos, a provocar mayores problemas. Y vamos ya casi digamos, el doble, ¿ya? El doble, 5,7, casi en un 6%. Entonces, eh, eh, las- todos los países establecen estas políticas para controlar la inflación. La inflación es, digamos, normal que ocurra, pero cuando ya se desata, como en otros países donde se habla de hiperinflación, es que la gente, como le pusimos el primer ejemplo,
que un periódico cueste 70 millones de marcos, 70 millones. ¿A quién anda cargando 70 millones de billetes? Nadie. ¿Se fijan? Y eso ocurre actualmente en algunos países en donde con una gran cantidad de dinero se compran productos muy básicos. ¿Ya? Esa es la inflación. Y la devaluación que también implica, como les dije, el manejo de la economía, que se produce también en que la moneda local pierde valor frente a una moneda que se transa a nivel internacional, una moneda más fuerte, que generalmente el dólar, pero también está el euro. ¿Ya? Si nosotros decimos, a ver, hoy día cuánto está un dólar, cuánto está el euro, generalmente son monedas que van subiendo su precio. ¿Ya? Y eso también se produce por distintas cosas, como les dije. Incluso las últimas elecciones, sobre todo las elecciones presidenciales, provocaron un cambio también, un movimiento en la economía. En las próximas que nosotros tengamos ya la segunda vuelta en diciembre, también seguramente van a provocar algún cambio en el valor del dólar, etc. ¿Por qué? Porque influyen lo que es la estabilidad de la economía, la estabilidad social, ¿ya? Cómo se maneja, por ejemplo, también influye mucho cómo se maneja la pandemia, que no en todos los países se ha manejado igual. Ya, chiquillos. La próxima semana entonces vamos a hacer una síntesis, vamos a hacer algún tipo de ejercicio para ver esto y nos estamos viendo entonces, cuídense harto y cualquier cosa me consultan al correo, ¿ya?